Otra. Ya. Este, estamos al aire, me parece. Estamos en vivo. Sí, ahora sí. Perfecto. Hermano David, ¿cómo Hermano está? Juan, que el Señor lo bendiga. Dios lo bendiga. Acá estamos nuevamente en un conversatorio bíblico. El Señor Amén. ha provisto de estos medios para que podamos compartir su palabra en estos últimos tiempos. Amén. Bueno, hermano, el tema que nos toca hoy, en sí no tenemos un título exacto, pero es saber dividir bien la palabra respecto a lo que le corresponde a la Iglesia de Cristo y a lo que le Ujú. corresponde a Israel, hermano. Esto ha causado una gran confusión dentro de la Iglesia de Cristo, hermano, e inclusive ha sido bastante grave porque se ha querido o se ha insertado, ya sea intencionalmente Ujú. o por accidente tal vez, se han enseñado doctrinas que son para el pueblo de Israel a la Iglesia. Amén. Yo lo que encuentro más grave, hermano, es que se quiera incorporar doctrina para el pueblo de Israel durante la gran tribulación a nosotros, los de la iglesia. Por ejemplo, hay parábolas que sabemos que por la palabra de Dios el Señor Jesucristo le hablaba a los judíos y a las multitudes en parábolas. Más los misterios del Señor son para nosotros, hermano. El Señor Amén. no Sí. nos habla a nosotros en parábolas, sino que el Señor nos habla directamente sus misterios, nos revela sus misterios a nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Hermano, para usted la palabra. Sí, o sea, sobre los versículos que usted envió, hermano, ¿verdad? Como íbamos a meditar, vamos a meditar de los versículos que usted envió. eh, Creo que deberíamos de, o sea, desglosar ese capítulo de Mateo 24, Perfecto. ¿verdad? Porque ese capítulo nos enseña el Señor eh, sobre Israel, no tiene nada que ver con la iglesia, Nada que ver, hermano. ¿ya? Nada que ver. Entonces, sería que habláramos de esto, ¿no? Claro, por supuesto. Pero también usted me dio Romanos 11, que fue el primer capítulo que estuve meditando. Y eso ya sería ya para hablar sobre, bueno, ahí se puede hablar de Israel y de la iglesia, ¿verdad? Así. Porque está dividido. Claramente se ve la división ahí en el capítulo 11 de Romanos. Pero usted tiene, hermano, en sus apuntes en Mateo, capítulo 24. Sí, ¿Mm? tengo acá la Biblia, hermano, para que... Sí, Acá tengo Mateo 24, hermano. sí, sí, sí. Bueno, el contexto de Mateo 24, de partida son palabras del Señor Jesucristo, pero Amén. acá ya, eh, al leer Mateo 24, 25, esto claramente, hermano, es para el pueblo de Israel. Acá Amén. ya había acontecido, ya aconteció el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, esto no es para nosotros, hermano. Es para Amén. el pueblo de Israel. Ujú. Ahora bien, hermano, yo estaba meditando anoche sobre un texto que está en Mateo, Ujú. Mateo capítulo 1, versículo 12, Ok. cuando el Señor Jesucristo ya había nacido, venido en carne, Ujú. y en un sueño, Uno, ¿ah? uno, hermano. Sí, Mateo Cap- capítulo 1, versículo 21, hermano. Ok. Cuando, el contexto es que el ángel del Señor le dice a José Ujú. que no abandone a María porque el hijo que tiene ella es por obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces le dice en sueño el ángel del Señor, y ella, refiriéndose a María, parirá un Ujú. hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Perfecto. Ujú. Entonces, hermano, nosotros al leer la palabra de Dios, si nosotros nos vamos, por ejemplo, bueno, no recuerdo, creo que había notado la cita, pero ¿se acuerda que venía una mujer cananea a Claro. suplicar al Señor? Porque usted sabe que los cananeos son considerados prácticamente paganos. Inclusive, Sí, ¿se sí. acuerda, hermano, del Génesis que la ordenanza fue que ni Isaac ni Jacob tomaran hijas de la mujer, tomaran mujeres de las hijas de Canaán? Bueno, Amén. y esta mujer
le insiste al Señor Jesucristo que sane a su hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. Y el Ujú, Señor le dice, ujú. está bien dar el pan A del los reino perrillos. a los perrillos, a Ujú. los perros. Sí, El sí. pueblo gentil era considerado prácticamente perros. Claro, porque era abominación para el judío Claro. apuntarse con Entonces, las con- eh, el Señor vino a este mundo, principalmente, como dice acá, por los suyos, por el pueblo de Israel, más los suyos no lo recibieron. No la recibieron. Y Amén. vino a ser la piedra angular que rechazaron los edificadores, dice acá. Ujú. Ahora bien, Claro. hermano, todo lo que predicó el Señor Jesucristo a las multitudes y a los judíos es por parábolas, es para ellos. Si usted Amén. se fija bien, por ejemplo, en las parábolas, el contexto es bien judío, hermano. Por ejemplo, Ujú, las 10 vírgenes. Lamentablemente, ha sido una parábola que se ha sacado fuera de contexto y se ha aplicado a la iglesia, lo cual ha hecho depender a muchos cristianos de las obras para poder ser aceptos por el Señor, para ser de las vírgenes sensatas. Que tú tienes que hacer ujú. obras, porque si no te vas a quedar en el arrebatamiento. Pero Sí. hermano, las 10 vírgenes para el pueblo de Israel, es para un remanente del pueblo de Israel en ese periodo de la angustia de Jacob. Amén. Amén. Sí, hermano. Entonces, bueno, lo deja usted, hermano, sus palabras. Sí, bueno, yo creo que debemos de leer, Ujú, es muy importante leer el capítulo 24. Y hermano, ujú. usted recuerda donde el Señor Jesucristo eh, dice, comienza su ministerio y dice él, a, a, arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos y creer en el Evangelio, ¿verdad? O sea, que dijo, el reino de Dios Claro, dice en está, ya, Marcos, Marcos sí, en capítulo 1, Marcos. versículo 15, hermano. Ok, vamos a leerlo entonces. Vamos a leer esto para que empecemos con el capítulo 24 Sí, hermano. de, de, de ¿Lo encontró, Mateo. hermano? Sí, léelo usted. Ya dice, Oh, el, oh, tiempo- sí, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creen en el Evangelio. ok. Ya, se fija, hermano, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? El reino, el, el evangelio que se va a predicar en la tribulación es el reino de Dios. No, 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 no de que creer que Jesucristo, ¿m? Porque, o sea, no solo se va a predicar el evangelio del reino, sino que también se va a predicar el evangelio eterno, donde sale un ángel volando va a predicar el evangelio eterno. Así es, ¿M? hermano. No tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con, o sea, todo lo que va a suceder en los 7 años de la tribulación es, es para Israel y claro, por medio de esto también gentiles, gentiles, pero todos los que no creyeron. ¿M? Amén. Viene la ira del Señor. Y lo que va a suceder en el milenio es de que cuando el Señor venga a reinar, ¿verdad? Que va a ser ya al final de la tribulación, todo lo que hablaba Jesucristo, toda la doctrina, todo, desde que empezó el Señor, su ministerio, era relacionado al reino. Así es. De hecho, hermano, ¿Mm? si nosotros vemos casi todo el Antiguo Testamento, en los Salmos de David, se habla del reino. O se habla, por Amén. ejemplo, hermano, en Génesis, cuando el Señor le promete a Abraham que le dará la tierra de sus peregrinaciones, la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Bueno, sabemos que el Amén. Señor maldijo la tierra con espinas y cardos, que Ujú. bueno, por lo menos en este mundo no fluye todo, no crece tan fructíficamente, sino que hay que arar la tierra. Bueno, Sí. curiosamente en estos tiempos, hermano, Israel es, a pesar de estar emplazado en un desierto, Ujú. tiene frutos, es muy Amén. fructífera. Pero va a haber otra tierra, hermano, bueno, es la misma tierra transformada, Claro. y el Señor va a transformar, y esa tierra va a fluir leche y miel, va a ser Amén. algo precioso. Y Sí. Reda dice que los mansos heredarán la tierra. ¿De qué tierra se está hablando, hermano? Bueno, el reino milenial va a ser esta misma tierra en la que estamos pisando. O sea, eh,
las profecías dicen que el Señor Jesucristo, cuando Él toque sus pies en el monte de las olivas, todo va a ser igual a como era cuando Adán. ¿Mm? Así es. Pero, o sea, lo que va a suceder es de los árboles van a dar sus frutos, ¿verdad? Al 100%. Imagínense, hermano, los frutos van a ser el sabor. Nosotros no hemos conocido todavía, ni un ser humano ha conocido, solo Adán y Eva, el sabor de la verdadera fruta, porque eh, no hay ninguna producción que sea al 100% por cada planta. No va a existir ah, la maleza, los animalitos ya no van a atacarse entre ellos mismos, van a comer pasto. ¿Mm? Hermano, quiero dar una Sí. afirmación con respecto a eso, porque sabemos que el hombre, queriendo ser Dios, a través Ujú, de los organismos genéticamente modificados, ellos han dicho que están creando frutas que para potenciarles el sabor, para que sean más deliciosas al paladar, para que sean mucho más vistosas, ¿no es cierto? Sean bonitas. ujú. Sabemos que les ponen 1 kilo de cera, por ejemplo, a las manzanas. Sabemos que lo perjudicial que es esos productos artificiales, hermano. Amén, Una imitación. Eso es una imitación, hermano. Porque amén, eh, el hombre quiere mejorar todo, quiere vivir más años, quiere, no sé, hermano, quiere que los productos, los frutos de la tierra crezcan mucho más, no sé, rápidamente, o sí, que, o que tenga mayor rendimiento, que duren más. Pero sabemos, hermano, que eso no se compara a la prosperidad y a la riqueza que va a haber en el gobierno milenial de Cristo. amén, Entonces, hermano, sí, sin perdernos del enfoque, el ujú, Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio del Reino. amén, A los judíos. amén, sí, ¿Mm? a judíos, A solamente a judíos. judíos, Y sí, dice, el tiempo es cumplido. O sea que desde el Antiguo Testamento, hermano, ujú, se profetizó la venida del Mesías. ¿Mm? amén, Y ya el Mesías estaba ahí presente. Es el amén, mismo. Él nunca dijo que es directamente el Mesías, ¿no es cierto? amén, amén, Pero sí, Él es el Mesías, el Señor Jesucristo. Bueno, quisiéramos más o menos construir este conversatorio con ese texto, que el Señor vino a predicar el Evangelio del Reino. amén, Eh, bueno, lamentablemente, hermano, se ha hecho una mezcolancia peligrosa entre cosas para Israel y para la iglesia. Pero ujú, eh, no solamente, hermano, lo concerniente a lo escatológico, ¿no es cierto?, el reino, sino también para atrás. Es decir, que se ha tratado de aplicar cosas de Israel a la iglesia, como el cumplimiento de la ley, el Shabbat, el diezmo, hermano, ujú, em, y un sinfín de cosas. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que Él no ha venido a abolir la ley, sí, sino sino a a cumplirla, cumplirla. Pero ujú, ciertas personas se agarran de esto, sobre todo los de la raíz hebrea y los mesiánicos que dicen que sí, hay que creer en el Mesías, como ujú, en hebreo en Yahshua, pero también tenemos que cumplir el Shabbat, tenemos que circuncidar el prepucio, tenemos que dar diezmos, etcétera. ujú, Eso, hermano, es sumamente peligroso. Hay un texto, yo quiero fugazmente citar segunda de Timoteo. Si quieres, yo lo encuentro ujú, para que. Estos son sí, solamente fugadas, hermano. Segunda Timoteo, capítulo 2 versículo 15 que dice: Estudia con diligencia, ujú, presentarte aprobado a Dios, como sí, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Exhortación, amén, exhortación del amén, apóstol Pablo a la iglesia. Nosotros, amén, hermanos, estamos llamados como iglesia de Cristo a dividir bien la palabra de Dios, a amén, trabajarla bien. Sabemos que existen a través del tiempo, ¿no es cierto? Desde Adán hasta, bueno, pasando por la iglesia, la gran tribulación, el gobierno milenial, dispensaciones. O sea, el Señor nos amén, ha movido por dispensaciones. Y esto es innegable, hermano. O sea, nosotros no podemos, a pesar que el Señor es atemporal, Él está en la eternidad, el trato que ha tenido el Señor con la humanidad ha sido a través de las dispensaciones, lo cual, obviamente, tanto usted como yo no apoyamos de ninguna manera que la salvación en el Antiguo Testamento fue por el sacrificio de animales, ni por cumplir. no, Sabemos, no, ¿cierto?
Y el Señor Sí. Jesucristo es categórico en esto, Eso era solo una sombra. una sombra de lo que había de venir, que es Jesucristo. Claro. Ujú, Entonces, hermano, lo que me preocupa bastante a mí, hermano, que se ha querido instaurar el judaísmo ujú. a la iglesia, que tienes que cumplir el Shabbat, o si no, no eres salvo. Tienes que diezmar. Pero lo chistoso acá, hermano, es que se hace una especie de cherry picking. Es decir, esto sí, pero esto no. O sea, Sí, sí, el diezmo sí, pero si alguien de ahí habla, dice, porque ellos dicen que hay profetas todavía ahí, entre ellos. Pero si alguno se equivoca, eh, no pasa nada. Pero la ley dice que el tal debiese ser apedreado, si es que el tal dice que hablar en el nombre del Señor. Entonces, ujú. hermano, ¿por qué se hace esto de cherry picking? Se dice sí, el diezmo sí, el sabbat sí, pero la lapidación del falso profeta no. También debiese Sí, ser apedreado. es igual, hermano, como, por ejemplo, si un hermano cae en adulterio o, o fornicación y compararlo con un hermano que ha robado. Claro. Entonces, uno piensa de que no, adulterio es algo muy abominable. Sí, ¿M? Y robar es menos. Entonces, están solo escogiendo cuál es, sí. ¿verdad? Lo peor. O sea, bueno, por lo Ujú, menos en la antigüedad, el pueblo de Israel habían ciertos castigos. Claro, las mujeres, por ejemplo, los que estaban en adulterio y eran pillados, debían ser lapidados, por ejemplo. Eso eran una especie de leyes comunitarias entre ujú. ellos. Sí, em, pero no eran leyes condenatorias para irse al infierno. sí, claro. Judicialmente para el Señor todo pecado es igual, Amén. igual los pecados. Entonces, hermano, a mí lo que y usted sabe que a mí me enoja el tema del diezmo para la iglesia. Sabemos que, ¿cómo es posible que se aplique eso a la iglesia, hermano, si es tan perjudicial? Sabemos que el diezmo era un impuesto diezmo significa 10%, la 10%. décima parte de algo, pero Ujú. nunca fueron unidades monetarias, hermano, sino que fue parte de la producción para la Sí, manutención de los levitas, sacerdotes no tuvieron herencias terrenales. claro. Porque está hablando de alfolí. El alfolí es prácticamente un silo. No se llenan Claro. los granos. Sí, Y y el Señor Jesucristo le decía a los religiosos, ustedes que se jactan, que diezman el el eneldo, eneldo, la menta. menta, O sea, nunca habló de dinero. nunca Nunca se habló de habló dinero. de denarios, de piezas de oro. Ahora otra cosa, hermano. También se hacían diezmo de cosechas, pero pasaban anuales. Sí, Y si el viajero vivía demasiado lejos de Jerusalén, él tenía que vender todo su producto. Mire, no aceptaban dinero. Vendía su producto y cuando estuviera cerca de Jerusalén, que comprara los animales y todo lo que él iba a dar y lo diera. O sea sí, que nunca hubo dinero involucrado, jamás. ¿Mm? así es, hermano, capaz. De hecho, hermano, ¿se acuerda que una parte que el apóstol Pablo le habla a los corintios, que él le decía que, no recuerdo muy bien la cita, pero les decía básicamente que él no quería hacer una carga para sus hermanos, es decir, como él tuvo un trabajo que era trabajar en la construcción de tiendas. Sin Sí. embargo, sabemos que el apóstol Pablo era un hombre tan ocupado con el Ujú. Evangelio. Él fue el Sí. apóstol a los gentiles y él hacía estos trabajos solamente para su mantención personal. Ahora, él Sí. decía que le correspondería, por derecho, una especie de un salario, nunca habla de Ujú. dinero, pero él lo compara con los sacerdotes levitas, que ellos estaban a cargo 100% del tabernáculo reunión, de servir al Señor. Amén. Podían trabajar, Amén. obviamente, Y sí, pero Pablo nunca habla de darles dinero, no, solamente no. habla de ofrendas, de una ofrenda para los santos, Lo que recibían los apóstoles eran alimentos. alimentos. Albergue y alimento, Claro, eso era todo. sí, Y ropa. Por eso fue que el Señor Jesucristo les dijo
que no llevaran ni plata, ni oro, sí, ni capa, ¿m? Ni otra ropa, ni otras sandalias, porque ellos tenían que depender del Señor. O sea, el Espíritu Santo tocaba el corazón a las personas que aceptaban el Evangelio. sí, Y estas personas le traían a ellos alimentos. ¿M? sí. Entonces, hay tantas cosas, hermano, que enoja. A mí también me Sí, enoja eso. así, Que hermano. todo lo tenemos que involucrar con dinero, ¿no? Es que hay un salario para un pastor, hay un salario para... yo no entiendo. Son pastores asalariados. Claro, bueno, Sí. Bueno, eh, autodenominados. sí. Bueno, hermano, sin mayor dilación, Ujú, estamos en el tema entonces de dividir correctamente la palabra del Señor con respecto a ujú, las promesas de Israel, a las promesas terrenales de Israel y a ujú. las de la iglesia, hermano. Sí. Eh, yo quiero tocar un poco, hermano, respecto a las parábolas, pero sobre todo en esa parábola de las 10 vírgenes. Porque lamentablemente, bueno, han habido mucha información sobre que estamos ya en los tiempos extra para que el Señor venga por su Ujú. iglesia. Y, Claro, amén. y bueno, ya han tocado el tema de las 10 vírgenes, que es algo que para Israel se le ha aplicado a la iglesia. Y me preocupa mucho, hermano, porque yo me he topado con este tipo de videos que YouTube a veces los recomienda. Y uno Ujú. escucha, hermano, y dicen, ¿ustedes son dignos de ser arrebatados? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tipo de virgen son ustedes? ¿Las sensatas o las insensatas? ¿Las que tienen aceite o las que están sin aceite? ¿Qué tipo de virgen eres tú? Dicen estas personas que están claramente dependiendo de la ley para ser salvos. Hermano, Mire, mire, hermano, fíjese que interesante porque estaba leyendo eso hace como una par de semanas. Las sensatas son, o sea, las sensatas son el remanente del Señor en perdón, en la tribulación, pero ese es el remanente de Israel, o sea, el remanente del Señor, Israel. Estos son los que van a huir, ¿verdad? Cuando vean al anticristo, ¿verdad? Porque el anticristo va a engañar a Israel, a sí, firmar el pacto, ¿verdad? Que a mitad de la tribulación lo va a perdón, a cortar, no, va a violar el pacto. sí, va a violar el pacto. Entonces, eh, otra cosa que dice el Señor Jesucristo, el evangelio del reino será como, ¿m? Como 10 bien, como, no está diciendo que específicamente las 10 vírgenes, o sea, unas son salvas y otras no, pero está hablando de Israel. Eh, Otra cosa, las costumbres de los israelitas, ¿verdad? Claro que esa vino a nosotros, ¿verdad? Que se ha fijado usted, hermano, en los casamientos hay 10 vírgenes, o sea, son muchachitas, ¿verdad? Bueno, Salmo Ujú, 45 habla de vírgenes. El contexto es ujú. una boda. Amén. ¿Mm? Hoy en día, hermano, si usted, por lo menos en las bodas en Israel y también en las bodas en el mundo anglosajón, es normal ver a mujeres, ¿no es cierto?, jóvenes, Ujú. acompañando a la novia con Amén. un ramo de Sí. flores. Sí. Eso viene de la cultura judía. Judía. Claro. Sí. En- Y otra cosa, hermano, muy importante, Ujú. que eh, muchos se confunden, o sea, está hablando o sea, la novia de Jesucristo es la iglesia, En la iglesia, hermano. pero el Señor dice el esposo. ¿Mm? Jesucristo es el novio de la iglesia. ¿Ah? Dios Padre, claro, ¿verdad? Jesucristo Dios, Él es Dios, Sí. pero en el tiempo de Israel, ¿verdad? El Señor habla de su esposa. Ya el Señor, ya él considerándose siendo el esposo de Israel. Pero entonces, ahí está la pregunta, ¿por qué
se nos dice a nosotros que somos, el apóstol Pablo dice que nos ha entregado como vírgenes Virgen, claro. al Señor Jesucristo. Entonces, yo no entiendo por Bueno, qué la hermano, confusión. bueno, eh, sin ir más lejos, hermano, cuando vamos a Génesis, por ejemplo, hermano, Isaac se casó ¿con quién? Con Rebeca. Rebeca Claro, no había conocido varón. no. Curiosamente, ellos se encontraron, hermano, ¿se acuerdan? Bueno, no ellos, sí, claro, en un pozo de agua. Ujú, Fue Eliezer el criado mayor de Abraham a buscarle una esposa en la tierra de Ur de los Caldeos. amén. Y hay una señal en el fondo que había una mujer con un cántaro, una jovencita, tenía que ser doncella virgen, Ujú, agua. Y si esa sí, doncella alimentaba a él y a sus camellos, ella es la mujer para Isaac. Lo mismo pasó, hermano, con Jacob cuando vio por primera vez a Raquel en un pozo de Raquel. agua también. O sea, esa agua algo simboliza. Bueno, ese es el agua, es Agua. Jesucristo. Esa es la vida eterna. También, hermano, ahora que tengo ese tema, la mujer samaritana Juan capítulo 4, se acercó el Señor a un pozo. un pozo. Y era una mujer que, bueno, Mira, hermano, allí mismo, recuerde que los samaritanos no eran 100% judíos, eran mezclas, mezcla. ¿verdad? Entonces, con gentiles. Y entonces los judíos rechazaban a los Sí. samaritanos. Y es interesante que el Señor dice en el capítulo 10 de Mateo, le da mandamiento a los apóstoles que no entren donde gentiles ni samaritanos. Sí, Prohibido solo a la casa de Israel. sí, ¿Mm? claro. Entonces, yo no entiendo, hermano, por qué muchos se confunden en esto. ¿Mm? Bueno, eso pasa, hermano, fundamentalmente, como decía Pablo, no dividen bien la palabra del Señor. No la dividen, mezclan, hacen una mezcolancia de cosas, hermano. Y eso lo encuentro súper serio, hermano. Súper serio y súper grave porque, a ver, al querer instaurar, ¿no es cierto?, obras, podemos condenar perfectamente un alma que está buscando al Señor, que quiere que sea ser salva, pero les ponen fardos Eso. pesados para que... Sí. Pero es interesante, hermano, eso de las 10 vírgenes y eso desde el Ujú, agua, hermano, porque sí. el Señor dice que correrán ríos de agua viva en nosotros. Tenemos el Ujú. Espíritu Santo. Entonces, Bueno, semejanza entre el pozo de agua con una novia. bueno, y para ponerlo más interesante, hermano, ¿Eh? ¿cuántas, ¿cuántos cántaros habían cuando Jesucristo convirtió el agua en vino? Dígalo usted, hermano. Dígalo usted. ¿Ah? Dígalo usted. ¿Ah? Unas tinajas de agua. Hermano, ¿Sí? mire, el vino representa la sangre de Jesucristo, Sí. no como el agua. ¿Mm? Eh, el Señor, imagínense, cuando el Señor empieza, o sea, ese fue el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo. ¿Mm? Y es muy interesante, hermano, que los judíos mantenían agua, pero claro, no eran piscinas, no era nada de eso. O sea, ellos tenían ese ritual de lavamientos, Sí. las manos, los pies, ¿verdad? Y ellos tenían eso para los rituales que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay mucha, como dice usted, hay mucha simbolización del agua y convertirla en vino. Sí, ¿Mm? O claro. sea, hay mucho significado en eso, en Bueno, el agua. me avisa el Sí, sistema, hermano, que quedan 3 minutos para que se termine esta primera parte del video. sí, sí. Estemos preparados, Ok. hermano. Sí, 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 claro. claro, es súper interesante. Volviendo al contexto de las 10 vírgenes, hermano, en resumen, es para Israel. Se refiere al remanente del pueblo de Israel que se va a quedar en la gran tribulación, los cuales Ujú. Pablo, después citando bueno, al Antiguo Testamento, que el Señor ha guardado un remanente de Israel, los cuales no se han arrodillado ante Baal. Amén. Van a ver durante el periodo de la angustia de Jacob o la gran tribulación israelitas que no Sí, se van a doblegar ante este cuerno hasta de Cristo Anticristo. también. Amén.
Amén. Así es. Mando, ¿cuánto nos queda, dice? Ahora nos quedan 2 minutos, hermanos. Ok. Pero tenemos mucho Sí, que tocar, hermano, así que. no, pues sí. Esto, hermano, yo creo que es bueno que leamos en el capítulo 24. Ujú. Sería mejor leerlo, ¿verdad? En el otro video, la otra parte, ¿verdad? Del video, porque aquí nos vamos a ir, vamos a exponer, hermano, el capítulo 24, porque Hermano, es, y sobre es todo, acá, sí, a raíz del capítulo 24 de Mateo, se han ujú, hecho malinterpretaciones en cuanto a la tribulación, perdón, al amén, arrebatamiento. Unos al creen arrebato, sí, en el arrebatamiento al medio de la tribulación, otros al final, ujú, pero ujú, sabemos que por las escrituras es antes que comience la gran tribulación. amén. Y también, hermano, muchos dicen que estamos ahorita, estos son tiempos de dolores. No, No no, hemos empezado. no, El tiempo de dolores empieza en el primer sello, que es el anticristo. ¿Mm? Aún, Entonces, hermano, podemos ujú, dormir bien, pues no, no sé, aún podemos comer. sí, eh, no hay, no se ha dicho de que hay un gobernante, un no, solo gobierno. no, Claro, está todo, en este momento está en proceso de todo esto, ¿verdad? Pero es muy importante por eso de exponer este capítulo 24 para que vayamos explicando conforme vamos leyendo. así es, hermano, ¿Ya? así es. ¿Sí? Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Ya. Estamos ya, nos quedan, bueno, dice menos de un minuto, Ujú. así que para que no lo vamos a poner ahora, para no cortar no Sí, exponer claro. y perdamos el enfoque, hermano. Ujú. Pero bueno, eh, esperemos que pasen los minutos, los segundos, para que vayamos al a la segunda Ujú. parte, para que expongamos Amén. falta, hermano, pero hay muchas Sí, cosas interesantes que tocar. sí. Sí, así, Ah, bueno, nos quedan un par de segundos. sí. Ah, ok. Sí, por aquí tengo.